Listo, Cucho, aquí se viene el análisis para usted del partido. Listo, prepárese, porque a lo mejor tendré que recurrir a insultar a familiares y a todo. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por lo bueno, lo malo, lo negativo? ¿Te hago una cronología? ¿Qué quieres? Todo está anotado, mi hermano. Lo bueno, no hay nada. Listo, arranquemos ahora sí con lo malo. Básicamente, todo le salió mal hoy a Néstor Lorenzo, amigazo. Confiaba en John Durán, no le funcionó John Durán. Confiaba que de pronto James Rodríguez iba a sacar su mejor versión nuevamente en alguna eliminatoria jugando de local y que iba a ser respaldado por él. Tampoco funcionó. Confió en Yerry Mina, un sujeto y un tipo que lo único que sabe hacer es cabecear, y espero que solo sean balones de fútbol, porque literalmente lo que acaba de hacer ese tipo fue en solo 2 tiros de esquina no hacer ninguna intervención importante y simplemente y llanamente está ocupando un puesto en las convocatorias de la selección Colombia. En los primeros minutos, que no hay juego por dentro, no hubo juego en ningún momento por dentro de la selección Colombia, jamás hubo juego por dentro de la selección Colombia, o no sé si ustedes vieron que de pronto James hacía un pase por dentro, Durán pivoteaba o combinaban 3 o 4 pases y un disparo a larga distancia. Creo que ninguno vio eso. John Durán recibía de espaldas y prefería disparar sin ningún tipo de sentido. ¿Qué otra cosa observé? El Cucho Hernández me gustó cuando entró, cuando comenzó a jugar, pero mi hermano, si solo tenemos ideas de juego por un lado, que es cuando está jugando John Arias, cuando está jugando Daniel Muñoz y cuando James se combina con ellos, entonces no estamos en nada, no estamos en ninguna idea de juego, no estamos en nada, porque el tener solo ideas por un costado quiere decir que por el otro lado solo estamos rellenando de jugadores, y eso nos da, y a mí me da a entender entonces básicamente que entonces a Lucho Díaz no se le puede cobrar, porque entonces si se saca un jugador por un lado y se mete al otro para que se combinen, quiere decir que entonces nuestro lado flojo es el lado izquierdo que tenemos, que en este momento que era Cristian Borja y el Cucho Hernández que se fue para ese lado. Creo que se rumoreaba que Durán tuvo un enfrentamiento en el camerino, más que merecido, mi hermano. O sea, es un tipo que está muy agrandado, está en una película muy, muy gigantesca. Es un tipo que no es consciente que se suponía antes de que fuera al Aston Villa, antes de que fuera al Al-Nassr, perdón, que iba a ser el titular indiscutible de la selección, pero nos dimos cuenta de que este tipo está en una nube, que lo único que lo puede bajar es Dios, básicamente. Es el único que lo puede bajar. Tan agrandado que se pone a explicarle a un juez de línea que le tuvieron o le tenían que haber pitado el penal de un empujón que hizo Zambrano sobre él. Mi hermano, bájate de esa nube, le estás convirtiendo a literalmente a indios que cogen la pala todos los días antes de los partidos para construir edificios y luego a ganarte partidos. O sea, ¿de qué te estás agrandando? No hay ningún tipo de sentido. Estarías ganando hoy una Champions League si hubieses usado mejor el cerebro antes que la plata. Lerma se notó no bajo de ritmo, sino ya muy cansado por toda la competición que tuvo en Inglaterra. Castaño ni fu ni fa, la verdad, es un tipo que ni fu ni fa. Lerma, la verdad, combinas con Richard Ríos y ya, no hay otro tipo que combine con Lerma, porque a veces Lerma, llegó un momento en el que Lerma, no sé si ustedes se acuerdan que hubo una acción que Lerma se fue a literalmente atacar como si fuera un delantero, y ahí hicieron una combinación y Perú empezó a llegar. Es que Perú empezó a llegar al minuto, bueno, no, más en el segundo tiempo, pero hubo lapsos en el primer tiempo que sí empezó a llegar Perú. Ya en el segundo tiempo, bueno, en el primer tiempo obviamente fue la acción más clara que tuvo Perú, que fue un error también de Yerry Mina, un cabeceo que literalmente lo deja en la mitad en la mitad del borde del área. Davinson Sánchez prefiere aguantar la jugada cuando hay 2 o 3 jugadores ahí de Perú que el que controlase bien, y si es el pase claro, podía fácilmente ser gol. Que Ismier tapó la más clara. Eso me recuerda, y lo comenté también en TikTok, que la vez pasada en eliminatoria sucedió lo mismo. Colombia empezó a atacar, Colombia empezó a ir con todos arriba, y Perú en la única clara le cobró a David Ospina y estuvimos, por no decir, estuvimos casi con un pie fuera de las eliminatorias del anterior mundial. Me corregirán igualmente si fue en el anterior o fue en el antepasado, no me acuerdo ya. Y ya en el segundo tiempo no sucedió, en mi opinión, nada importante, pero empezó a tener un poquito el balón. Colombia empezó a meter hombres en el área al 75, al 65, empezó a hacer los cambios respectivos. El primer cambio fue Suárez por John Durán, que entró a molestar mucho arriba, pero se fue apagando con el pasar de los minutos. Sí hubo un cambio con respecto a John Durán
Durán, sí, pero se fue apagando, se fue sin encontrar espacio, sin ideas, pero se notaba un cambio. No se quedaba solo John Durán no se quedaba solo Lucho en, digamos, aguantar el balón y ya, sino pivotear rápido y buscar algún espacio. Pero lo que les digo, si el juego de la selección Colombia va a ser todos los partidos, jugar de un lado a otro y hacer un envío largo, esperando a que un John Córdoba, esperando a que un Jerry Mina, esperando a que un John Durán, esperando siquiera también a un Luis Díaz que haga un gol de cabeza, no vamos a ganar muchos partidos si llegamos a clasificar al Mundial. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí se sacaron partidos importantes de local, porque se sacó el de Argentina, también se había sacado el de contra Venezuela, contra Brasil también, que fue importante, pero a equipos tan fáciles que se les podía haber marcado un buen resultado de local y asegurar partidos, no lo hicimos, y Perú terminó siendo más beneficiado de lo que sucedió tanto de local ellos como de visita, porque de local volví a ver ese partido y literalmente, ustedes me corregirán, John Durán también tuvo una opción clara en ese partido y fue Luis Díaz el que al 82 termina haciendo el empate, y era un partido que Colombia lo tenía de alguna forma controlado. Ahí voy bien, ahí siento que está todo ahí. Segundo tiempo, con el cambio de Lucho, listo, hubo un poco más de intensidad, pero yo no sé qué opinan ustedes, pero James Rodríguez ya se está quedando en lo que le sucedió de pronto a Falcao, que llegó un momento en la carrera en la que o conseguís un equipo en el que jugás, o conseguís volver a Colombia, o haces algo con la carrera, porque te estás apagando y se le notan los partidos. Tuvo su comienzo interesante en México, pero luego se fue apagando y eso se ve en el juego que él brinda. Porque cómo puede ser que en todo el segundo tiempo lo que mejor se le ocurra a ese tipo es enviar centros cuando ni siquiera John Durán está. ¿Cuánto mide Luis Suárez? 1.82, y los defensas de Perú medían lo mismo que él, o sea, era un 50-50 que podía funcionar o no. Es lo que yo me refiero con James Rodríguez. Ya James Rodríguez, menos mal él se está dando cuenta que es el último mundial y ya, todo bien James, y la buena, menos mal él mismo en entrevista ya se ha dado cuenta de eso, y hay que decirlo, no hay que ser cagón, pero es la realidad. Necesitamos que otro sujeto coja esa posición de 10. Es que llegó un momento en el que se apagaron, que al 80, 85 por ahí ya se apagó todo el equipo, toda la selección se apagó, y no puede suceder eso, que toda la selección se apague de un momento a otro y de esa manera. Y luego con Richard Ríos el cambio fue más por cansancio del Lerma, pero no funcionó para nada, en mi opinión no entró a hacer absolutamente nada, porque entonces ya Castaño era el protagonista en el juego de arriba y tampoco lo hizo. Para mí ese fue como mi análisis, mi breve resumen de lo que sucedió. Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido, el 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. ¿Ustedes creen que en serio Durán se fue a los golpes o se fue insultando? Si esto llega a ser verdad, porque yo no creo tampoco que Durán haya hecho eso quiere decir que este tipo sí está en una nube, sí está en un viaje muy grande y hay que bajarlo. Y usted se pone a ver y usted dice, o sea, listo, es bueno agrandarse, o sea, Marino por lo menos entró e hizo algo distinto, y él termina el partido y se puede agrandar porque hizo algo distinto. Si lo del enganche así, eso, listo, no te lo compro tanto, pero hizo algo distinto que pudo haber sido interesante, de pronto más tranquilidad, porque era el debut, porque recordemos que debutó Kevin Mier y debutó Marino en este partido, entonces de pronto eso le jugó una mala pasada. Pero yo quiero ver qué dice la gente aquí. A ver, ¿se acuerdan que contra Paraguay habían dicho que hubo un jugador que hizo pataleta para que no lo sacaran? Yo les dije que fue Durán. Muchos afirmaban que era James. Recuerdo Carlos Antonio les dijo el milagro, pero no el santo. Y si por ejemplo Colombia llega a clasificar al mundial, ¿ustedes llevarían a John Durán? Siendo sincero, ¿ustedes llevarían a John Jader Durán? A ese man lo enloqueció la plata y vaya uno a saber si es que no anda a malos pasos metiendo Bueno. En parte el man tiene razón con la bronca. Muñoz en Palas, centra a la perfección, o le tiro. No, no es una excusa. O sea, estamos jugando a los mal centros de mierda, Iván. Agárrate ya. Insostenible. Ay, insostenible. Pasamos de ganarle a España, que para muchos la suplencia y no sé qué y demás, pero se le ganó. Alemania, el partido de Alemania, Dios. Argentina, Brasil,
a no poder contra Perú, Bolivia y Ecuador en menos de un año. Colombia en el peor escenario va al repechaje. Ahora yo no puedo creer que estemos pensando en repechaje cuando estábamos literalmente antes de estos escándalos, que 4 o 6 fechas, estábamos de terceros, cuartos, peleando ahí ya la clasificación directa. No puede ser, mi hermano. Nunca debió asumir. Colombia no puede ser dirigida por un DT que está aprendiendo. Ay, aprendiendo. Ay, ese tipo que tira, Dios. Uy, no, tampoco hablemos burras. Venezuela que se deja la vida contra nosotros, ahora imagínense donde nos juguemos la clasificación con ellos. Pues casi sucedió la eliminatoria pasada. No era que teníamos que esperar a que cierto equipo ganase y depender de resultados y nosotros primero ganar. Nos va a pasar lo mismo. Lorenzo es el director de esta tragedia, sí, pero hoy cambió algunos actores y el show siguió siendo una porquería. Los suplentes tenían la oportunidad de brillar y salieron peor que los titulares. Es que cuando un equipo se te cierra atrás es imposible hacer algo también. Qué bonita era la vida cuando Pekerman era el DT. Y cuando los jugadores entraban al campo más por el corazón que por las ideas que tenía Pekerman. Porque Pekerman no era un entrenador que, wow, Dios mío, inventó el fútbol. No, era un entrenador querido que hacía querer a los jugadores y por eso le respondían. Es muy difícil aspirar a algo cuando el técnico solo sabe jugar a que James lo salve. Es que es eso es lo que yo digo de mi análisis, es literalmente esperar a que James haga algo. Por ejemplo, lo interesante que hizo Marino es intentar disparar de larga distancia. No le salió, pero es que Marino, ¿cómo vamos a depender de Marino y Nestroza cuando hay jugadores que tuvieron más trayectoria en las selecciones? Eso. A ver qué dice Carlos Antonio. Sí, yo esto que voy a analizar, no, tiene que ir con Carlos Antonio. Desde el juego, el resultado y el manejo de grupo, la selección explotó. Peor no se puede jugar. No nos engañemos ni nos dejemos engañar. Otra vez eligió mal en DT. Su autoridad está menoscabada por falta de carácter. Hay jugadores que se sienten irrespetados. La inseguridad es total. Creer que con campañas publicitarias o invitando a un puñado de comunicadores a arrollar al DT, el juego mejora en una clara estupidez. No, Carlos, no. Cuando cobra Carlos Antonio, lo cobra bien. Cobra bien Carlos Antonio. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Desde que la selección se volvió patrocinadores, publicidad por aquí, que llevar a estos creadores a reaccionar al partido cuando son unos burros y que literalmente le lamben a la federación para que los lleven, y además de que son costeños y Dios mío, lo único que le ponen de energía es cuando literalmente dice fin de la transmisión, es lo único interesante. Para jugar contra el último de la tabla, repitió los errores del pasado por no tener autocrítica y lo más grave que puso jugadores que solo él cree que son elegibles mientras los meritorios están en casa o en el banco. Pegue, mi hermano, pegue como tiene que ser, pegue como es. Ahí mencionó, sin referirse a nombres, le tiró a Jerry Mina, creo yo, no, pues obviamente no sé, pero Jerry Mina, ahí está. Le tiró a Cristian Borja, le tiró a James Rodríguez, le tiró a que Yasser Asprilla podía haber jugado. Ahí le mencionó que podía haber sido De Osa, John Solís, Angulo, convocados a esta selección, que pudo haber probado a Román, a ver qué hacía. Ahí le tiró a todo el mundo. No se cayó una idea del bolsillo. Nos estrellamos contra una pared y ligamos otro decepcionante episodio de autor. En desarrollo, una pelea en el vestuario y el Carabet en el que se ha convertido el hotel de concentración. Y pensar que hay quienes dicen que solo nos falta el gol. A ver, Mr. Chip, Colombia no ha realizado ni un solo remate a puerta ante Perú, algo que no le sucedía a la selección cafetera desde hacía 9 años. ¿Qué? Bueno, aquí ya se fue por el partido de ayer. Mi Cucho le tocó ver a la Cele los 90 y 94 y él mismo dijo que teniendo la cámara de esa época no vio una selección tan enfocada y tan aguerrida en 2014 y 2018. La camada de esa época. No entiendo por qué putas no trajeron a Yasser Asprilla. Yasser jugó bien para los minutos que le dio contra Bolivia. Es que es lo que yo digo, ¿por qué Yasser no jugó este partido? ¿Por qué Yasser no? Listo. Yo compraba la idea de que Cucho debía jugar de 9. Este partido, a ver qué podía hacer. Decirle, vea, usted está jugando en esa posición, demuestre. Hoy más que nunca se hace más facto esto. ¡Hasta morir! El problema es tener tanto en el equipo. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Racista! Y sí, con todo el respeto,
pero los jugadores niches con rosca dañaron el fútbol colombiano. Mencioname un blanco que la esté rompiendo últimamente. Uy, bro, y no me vengas con el cuento de que, pero entonces si los blancos no están rindiendo, entonces ¿por qué deberían ganarle a un jugador de color que esté mejorando o que esté superior a él? En todos los casos no es así. Ahí están las alegrías de las que tanto hablaba Lucho. Uy, también eso, uy, no. Bastante tengo con el América para darme mala vida con la selección. Yo estoy igual, la verdad. Prefiero estar preocupado por el Medellín el domingo a estar preocupado con la selección. Mientras tanto, Lucho Díaz y Muñoz hablando mierda de la casa de los famosos. Uy, otra cosa que me... Uy, güey. Es esa mierda, es que vota por Altafulla. ¿A quién le importa esa Cucho? Y además la pregunta es quién fue el hijo de descarado que va y dice, o que los graba y dice, hey, decile a tu gente o graba un video apoyando a Altafulla, apoyando la casa de los famosos. ¿Quién es tan cínico? ¿El futbolista que se graba ese video o el estúpido que pide hacer eso cuando estamos literalmente a puertas o de quedar por fuera o de pelear un repechaje? Tuvieron a Queiroz y a Don James no le sirvió. No, pero es que las ideas de Don Queiroz, mucho técnico para tan limitados jugadores. ¿Será? Bodmer te plantea un partido más serio que este impresentable. Marino Nestroza cuando agarra el balón al borde del área. Y písela, papá. Y písela. Si Durán se cree CR7, ¿por qué no aparece cuando su selección lo necesita? Excelente, Cuchuco. Cristiano, ayer o anteayer, le cobró a una selección que fácilmente los podía haber eliminado, como la selección alemana. Y John Javier Durán cree que lleva 500 goles. Maestro, salve usted la patria. La selección Colombia desde que perdimos la final con Argentina. Fuera de charla, ¿será que Wilder Medina haría más goles en esta selección Colombia que John Córdoba? Señor James Rodríguez, suelte esa camiseta 10 y deje jugar a los que saben. Uy. Uy, Cucho. O sea, yo sé que esto es humor porque, yo me acuerdo esa, ¿cómo se llama? Ese torneo, esos olímpicos, no, creo que fueron olímpicos. Uy, pero a este tipo le dieron esta 10 y no supo comandar ese hijo de... Esos olímpicos. Ya, yo creo que no hay más opiniones ni nada. Yo creo que lo dejo hasta lo de Carlos Antonio, la verdad. Lo demás fue como ya verlo.